ya tienen en su poder el proyecto de reglamento interno. Creo que en las dos versiones, una versión limpia y una versión con unos comentarios, unas negritas, unos subrayados, que lo que permiten es orientar la discusión del día de hoy. Valga decir que en primer momento, con el proyecto de reglamento interno, a lo que se le está dando aplicación es el artículo 37 de la ley 136 de 1994. Esta norma nos habla sobre el funcionamiento de los municipios, y ese artículo nos dice que los consejos municipales y distritales tendrán un reglamento interno de funcionamiento. Este reglamento interno, pues normativamente no tiene unos contenidos preestablecidos, pero la costumbre nos viene a decir que lo que plasmamos en ese proyecto de reglamento interno, en ese reglamento interno de funcionamiento, son todas aquellas normas que nos permiten dinamizar la actividad y el cumplimiento de las funciones que corresponden a la corporación pública, en este caso nuestro Consejo Municipal de Yolombó. También normalmente se utiliza este instrumento de gestión como norma compiladora de otras normas, y es por eso que ustedes verán en el trasegar de las hojas del proyecto de reglamento interno, que es un poco larga, 77 páginas nada más el proyecto de acuerdo, que se hace referencia a distintas normas. Lo que busca de alguna u otra forma, además de establecer las normas de funcionamiento de la corporación, es compilar todas aquellas normas que se relacionan, vale la redundancia, con el funcionamiento de nuestro consejo. Todas aquellas normas que disponen atribuciones, funciones y deberes del consejo municipal, normas que disponen, por ejemplo, sobre el quórum y las mayorías, normas que disponen cómo se deben formar los proyectos de acuerdo para hacer acuerdos municipales, entre otras cosas. Entonces, ahí habrá dos tipos de disposiciones que vamos a encontrar en el proyecto. Que son esas dinámicas internas propias de cómo nosotros cumplimos con nuestras funciones, y otras normas que lo que hacen es compilar. Compilar es una labor de unir en un solo cuerpo normativo, en este caso un acuerdo municipal, diferentes normas que se encuentran a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico colombiano, sea la constitución política, los actos legislativos, las leyes, entre otras disposiciones que van a relacionarse con el funcionamiento del Consejo. Este proyecto de reglamento interno consta de 10 títulos, un introductorio y el final, pues, de disposiciones finales, y a lo largo de él vamos a encontrar disposiciones específicas, por ejemplo, con lo referido al Estatuto de Oposición Política, que adopta la Ley 1909 de 2018. Ahí vamos a establecer, eso era una de las cosas que ustedes manifestaban, la necesidad de que se hiciera un acápite especial dentro del proyecto interno, dentro del reglamento interno de la corporación, y eso es lo que compilamos en el título segundo, que habla del Estatuto de la Oposición Política y los derechos de las organizaciones políticas que se declaran en oposición o en independencia, de conformidad con la Ley Estatutaria 1909 de 2018. Todo ese título es un compilatorio, es decir, ahí nos está creando disposiciones. Todas esas disposiciones vienen del Estatuto de Oposición Política, la norma que ya he referenciado en 2 ocasiones. Lo que estamos haciendo es incluirlo dentro de nuestro reglamento interno para que de alguna forma tengamos como juntas todas esas normas que tienen que ver con el funcionamiento de la corporación. En igual sentido, por ejemplo, el capítulo 4, el primer título, que nos habla del régimen de bancadas. Ahí no se está creando absolutamente nada distinto a lo que está establecido en la Ley 975 del 2005, que nos habla del régimen de bancadas. Lo que estamos haciendo es poner cada una de las disposiciones que son aplicables a nuestra corporación pública, Consejo Municipal de Yolombó, para que consten en nuestro reglamento interno, de tal manera que podamos ubicarlo fácilmente. Ustedes encontrarán que al final del artículo compilatorio está el artículo, la disposición a la que se hace referencia de dónde viene esa disposición. En el título segundo de los derechos de las organizaciones políticas declaradas en oposición y en independencia, lo que se hace es que se adaptan los derechos de estas organizaciones contenidos en ese estatuto a lo que corresponde en nuestro consejo. Es decir, en el estatuto de oposición política pueden decir, por ejemplo, que las organizaciones políticas declaradas en oposición y independencia tienen derecho al acceso
al espectro electromagnético del país. ¿Eso cómo se puede traducir a nuestra corporación? Las organizaciones políticas en independencia o en oposición tienen derecho al uso de los medios de comunicación del Consejo, las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, que tenemos en nuestro Consejo, que es un canal eficaz para comunicarse con la ciudadanía y muy recurrido. Entonces, hay una amplia actividad por parte de la corporación en redes sociales, una presencia gracias al trabajo de los comunicadores de la corporación. Entonces, eso es una forma de adaptar ese derecho contenido en la ley de los derechos de la oposición al funcionamiento de nuestra corporación. Pero no estamos creando otro tipo de derechos, es meramente compilatorio ese título. Seguimos ya con el título tercero, que nos habla del funcionamiento propiamente dicho de la corporación, y aquí sí, además de normas compilatorias que hacen referencia a otras disposiciones constitucionales o legales, vamos a encontrar normas que sí tenemos competencia para crear y modificar nosotros, que hacen referencia a cómo llevamos a cabo estas dinámicas de la corporación en el trabajo, que después se va a desarrollar con más especificidad en el título quinto de las comisiones, pero cómo funcionan nuestras comisiones, qué clases de sesiones realizamos, cuánto dura una sesión o cuánto es el tiempo antes de que se deba declarar permanente para poder continuar, cómo se organizan los órdenes del día de las diferentes sesiones, cuál es el orden de las posiciones de los temas que se van a abordar en cada sesión, la fecha y hora, el tema de las convocatorias, entre otros temas. Esos temas en específico si son de competencia de modificar de la corporación. Nosotros y nosotras somos los que definimos si la sesión, antes de ser declarada permanente, debe durar 3, 4, 5, 6 horas. Eso va con base en las dinámicas propias de nuestra corporación. En el proyecto de reglamento interno lo vamos a encontrar en 4 horas, porque así lo teníamos nosotros en el reglamento interno vigente, así está establecido. Pero eso ya será de competencia de ustedes determinar si 4 horas es mucho, si lo bajamos a 3, si lo dejamos en 4, si lo subimos a 6. Eso es de posibilidad, eso es de competencia del Consejo. El Consejo lo puede modificar. Lo que no puede pasarse es a decir que las sesiones pues, van a durar 25 horas porque ya estamos incumpliendo una disposición legal, y es que a cada día corresponde una sesión y la sesión no puede pasar el día. Entonces ese es el límite que nos marca la norma, la 136. Pero ya dentro de eso, nosotros y nosotros, pues ustedes como concejales y concejalas, son quienes determinan la duración de las sesiones antes de que se deba declarar sesión permanente para continuar en sesión. Aquí también vamos a encontrar todo el tema de quórum, votaciones y mayorías, que lo que normalmente se toman son las disposiciones que están establecidas en la ley quinta del 92, que es el reglamento del Congreso de la República. Son normas consuetudinarias de costumbre, normalmente así se realiza, y esas son las que se adoptan. También la ley nos va a venir a decir aquí en algunas ocasiones es que para que tal proyecto sea aprobado requiere la mayoría absoluta de los miembros del Consejo o la mayoría de los miembros presentes de la corporación. Eso ya es de competencia, pues ya lo que no esté regulado por la ley ya es de competencia de nosotros. Pues así mismo lo dice la 136 del 94, todas aquellas materias que no están específicamente reguladas en la ley y atribuidas a otra autoridad como el alcalde, se entienden que son de competencia del Consejo, especialmente pues las normas de funcionamiento de nuestra corporación. Continuaríamos también con el título cuarto, que también es en su mayoría compilatorio, y es el que nos va a hablar de las normas de control político. Ustedes saben que el artículo 312 de la Constitución Política y también el 313, la ley 136 del 94, artículo 32 y siguientes, nos va a decir que al Consejo Municipal como corporación política administrativa del municipio le corresponde la realización del control político sobre la administración municipal. Ello suena muy bien, pero ¿qué significa ello? Para eso van a venir, por ejemplo, el acto legislativo 1 del 2007, que nos va a decir el control político se ejerce de la siguiente manera: a través de la moción de observaciones, de la moción de censura, de la posibilidad de citar a los funcionarios, al personero, a los secretarios de despacho, a los gerentes y directores de entidades descentralizadas del municipio, a concurrir a rendir información sobre la buena marcha del municipio. Lo dice así. ¿Qué significa eso
en una forma más técnica, que vengan a rendir cómo se está ejecutando el plan de gobierno, el plan de desarrollo y cuáles son los proyectos, programas y planes que tienen para el municipio y cómo se están ejecutando. En eso se materializa el control político que corresponde al Consejo Municipal como corporación pública territorial. Entonces, en el título cuarto lo que vamos a encontrar es cuáles son las competencias del Consejo en materia de control político, normalmente refiriéndonos a la disposición que lo establece. Ya les decía, artículo 313 de la Constitución, acto legislativo 1 del 2007 que agrega los numerales 11 y 12 o 2 y 13, se me escapa, a ese artículo, artículo 32 y siguientes de la ley 136 del 94, entre otras disposiciones que nos van a establecer. El Consejo Municipal puede hacer eso, puede citar, puede invitar, al alcalde se le puede invitar, se pueden citar a los secretarios de despacho, a los gerentes de las entidades descentralizadas, a los directores de los departamentos administrativos, entre otras, y a cualquier funcionario municipal, lo dice ese artículo, pues el artículo correspondiente a la ley 136. Seguiríamos con el título quinto que nos habla de las comisiones. Lo que estamos estableciendo aquí es, lo que estamos haciendo en este título es tecnificar lo que ya teníamos. Y es que en nuestra corporación ya teníamos 3 comisiones, la primera, la segunda y la tercera, la primera con los temas del plan de desarrollo, la segunda con los temas... la primera con el plan de desarrollo, la segunda con el plan de gobierno y la tercera con los asuntos presupuestales y fiscales. Listo. Entonces, en el reglamento interno vigente tenemos unas disposiciones que es pues el reparto de tareas, es el mismo que estamos haciendo acá. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto de acuerdo? Tecnificar las funciones de las comisiones, porque en nuestro actual reglamento interno se dice, pues corresponde al Consejo realizar esto, pero ¿cuál es el soporte normativo que permite, pues que nos dice que a la corporación le corresponde la realización de eso, para nosotros internamente hacer el reparto de tareas? Eso es lo que estamos haciendo en el título quinto, en los artículos propuestos 114 y siguientes, que nos van a establecer con mayor especificidad las funciones, el reparto de funciones que corresponden a la corporación dentro de las comisiones. Ahí estamos estableciendo dónde, en qué norma está esa función, en qué disposición nos establece esa atribución para poder realizarlo, y con palabras más técnicas, porque si bien podemos tener dentro de nuestro uso diario unas palabras, unas formas de decir las funciones, se debe ser muy técnico a la hora de realizar ese reparto de tareas, porque no es lo mismo, yo decía, al Consejo corresponde, a la Comisión Primera de Plan de Desarrollo corresponde la aprobación del ordenamiento territorial, a decir, como por ejemplo está aquí, primero, dar el primer debate a los temas relacionados con adoptar los correspondientes planes de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, sus modificaciones, los instrumentos que lo desarrollan, de conformidad con el numeral 9 del artículo 6 de la Ley 1551 del 2002, porque desde ahí nos está estableciendo la competencia. ¿Por qué el Consejo es competente? Y eso va a ser importante porque si ustedes revisan los acuerdos, cuando decimos el Consejo del municipio de Yolombó, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las establecidas en tal norma, acuerdan. Esa es la norma que nos da la competencia y nosotros debemos tener presente en todo momento cuál es la norma que nos va a decir qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Por eso es tan importante que dentro de esa labor de tecnificación tengamos presente la norma que nos asigna la competencia, porque es una máxima de la Constitución. A los particulares les está permitido todo lo que no les está prohibido, pero a los servidores públicos solo les está permitido lo que la norma les permitió. No se permite que algo que no está expresamente atribuido a la corporación lo haga la corporación, porque contraría esa máxima constitucional. Seguiríamos con el título sexto que nos habla de la formación de los proyectos de acuerdo. Este título también es en su mayoría compilatorio, pero también va a tener algunas disposiciones que deben ser de creación de la corporación. En cuanto a la ley 136 de 1994, que es la que regula en su mayoría el funcionamiento de la corporación y es modificada por la ley 1551 del 2012, que introduce algunas modificaciones a esta misma ley referente a los municipios y su funcionamiento.
Esta ley 136 nos va a decir cuáles son los requisitos para que un proyecto sea acuerdo municipal. Los acuerdos municipales son actos administrativos que expide la corporación político-administrativa en lo que es materia de su competencia. La competencia está expresamente atribuida por alguna disposición que son las que nosotros estamos compilando en este proyecto de reglamento interno. Los requisitos que nos establece la ley 136 de 1994 es, para que un proyecto de acuerdo sea acuerdo municipal, son primero, que quien lo presente con exposición de motivos, que significa por qué es necesario ese proyecto de acuerdo, en el que especifica las normas que establecen la competencia del Consejo y que quien lo presente tenga la competencia, la iniciativa para presentar ese proyecto de acuerdo. Ustedes saben que en materia de proyectos de acuerdo la competencia es del alcalde, de los concejales individualmente considerados o a través de sus bancadas, del personero en nuestro caso, en lo que es materia de sus atribuciones, y de la ciudadanía a través de la iniciativa popular normativa, que está regulada por las leyes 134 del 96, 134 del 94 y 1757 del 2015, que son las leyes que nos hablan de la participación ciudadana. Hay algunas materias que son de exclusiva iniciativa del alcalde. Un concejal nunca podrá, por ejemplo, presentar el proyecto de presupuesto, porque es de competencia, desde iniciativa, exclusiva del alcalde. A un concejal no le está permitido, por ejemplo, presentar el proyecto de acuerdo que fija el salario del alcalde, porque es de iniciativa exclusiva del alcalde. Eso es lo que estamos estableciendo en nuestro proyecto de reglamento interno. Esas disposiciones que nos dice, esto es de iniciativa exclusiva del alcalde. Todo lo que no sea de iniciativa exclusiva del alcalde, pero sea competencia de la corporación, significa que cualquier persona con iniciativa de proyectos de acuerdo lo puede presentar. ¿Quiénes son los primeros llamados? Los concejales y concejalas de la corporación. Eso, no obstante esto, también nos va a establecer que para que un acuerdo sea acuerdo necesita surtir dos debates, uno en comisión, otro en plenaria, y que entre los dos debates debe ser aprobado, y que entre los dos debates deben transcurrir no menos de 3 días hábiles. Entonces, de 3 días, perdón. Entonces esos son los requisitos que nos dice la ley 136 de 94 para la formación de un acuerdo. ¿Qué es lo que es materia de la corporación? Dispone el reparto de tareas entre las comisiones. En el proyecto de reglamento interno, tal cual está establecido en el actual reglamento interno, hay 3 comisiones permanentes, que son a las que corresponde el primer debate de los proyectos de acuerdo. Si no se establecieran 3 comisiones permanentes, los primeros debates de los proyectos de acuerdo corresponderían a las comisiones accidentales que para tal efecto designa el presidente del Consejo. Ese es el artículo 40 de la ley 136 del 94, si no me equivoco. Pero como nosotros sí tenemos comisiones permanentes funcionando, tenemos 3, tenemos un reparto de tareas especificado, que lo que estamos haciendo es tecnificar a través de este proyecto de acuerdo. Corresponde a nosotros decir, vea, a esta corporación le toca este acuerdo en primer debate, o a estas comisiones, porque pueden sesionar conjuntamente. Eso ya es de materia de competencia de la corporación y es lo que estamos proponiendo en este proyecto de reglamento interno, esas normas de funcionamiento de la corporación para la formación de sus acuerdos. Está luego el título 7º que nos habla del orden y el mantenimiento del orden en las sesiones, el tema de los invitados en las barras, del comportamiento y el decoro que deben guardar los honorables concejales y concejalas en el desarrollo de las sesiones y las posibles sanciones que puede imponer el presidente de la corporación cuando acontezca alguna falta en el orden, pues que perturbe el orden y adecuado desarrollo de las sesiones. Aquí lo que estamos haciendo es una pequeña modificación en el tema de las sanciones, porque nuestro actual reglamento disponía que se podía suspender en sucesivas sesiones el uso de la palabra y el derecho de voz y voto. Eso es complicado, porque estamos hablando de una limitación de derechos de los miembros de la corporación que no tiene sustento en la norma. Estamos hablando de que las sanciones deben estar establecidas pues, por la norma y nosotros no tendríamos la competencia para establecer una sanción tan gravosa como si la tienen los partidos. ¿Por qué la tienen los partidos y las organizaciones políticas? Porque la ley 975 del 2005 les dice, si su concejal, que hace parte de su bancada, viola el régimen de bancadas, usted le puede imponer la suspensión del derecho de voz y voto hasta por tantos meses.
Eso se lo está atribuyendo específicamente la ley a las organizaciones políticas. Corresponde al presidente de la corporación hacer cumplir la sanción. Pero la ley no nos está diciendo que el presidente de la corporación podrá imponer sucesivas sanciones para intervenir y votar en las plenarias del Consejo con ocasión de la perturbación del orden público en las sesiones. Entonces, la sanción máxima que se establece en este proyecto de reglamento interno es que durante el desarrollo de la sesión en que se perturba el orden no pueda volver a intervenir. Eso está dentro de las posibilidades del mantenimiento del orden, porque no es vulneratorio ni transgresor de las facultades de los concejales. Continuamos con un título que también es compilatorio, que es el título de los derechos, deberes y de las normas de ética de los concejales y concejalas, que lo que nos va a compilar es cuáles son los derechos de los miembros de la corporación y cuáles son sus deberes. Los derechos y los deberes son los generales establecidos para todos servidor públicos. Están en el Código General Disciplinario, artículo 38 y artículo 39, que son los deberes y los derechos de todos los servidores públicos. No obstante, hay algunas normas que disponen de algunos derechos y algunos deberes específicamente para los concejales. El primer deber que les establece a los miembros de las corporaciones públicas es que en sus actuaciones siempre consulten el interés común, el bien y la justicia y la consecución de los fines del Estado, artículo 2 de la Constitución, y de los principios de la función administrativa, artículo 209 de la Constitución Política, que ya se los había mencionado en la última intervención, pues en el último encuentro que habíamos tenido. Esos dos artículos son importantísimos porque nos van a regular, nos van a circunscribir el camino en el cual todos los servidores públicos y todas las servidoras públicas deben enmarcar sus actuaciones. Cuando estamos hablando de consultar el bien común, de consultar la justicia y las normas superiores, estamos hablando de revisar qué nos dice el artículo 2 y el artículo 209 de la Constitución, cuáles son los fines esenciales del Estado y cómo se ejecutan las funciones y cuáles son los principios que rigen la función pública. También en ese título lo que vamos a compilar es el artículo 65, 66 y 67 de la Ley 136 del 94, que establece el reconocimiento de honorarios por asistencia comprobada a sesiones de los miembros de la corporación, que fue modificado este año por el artículo 2 de la Ley 2461 del 2025, que lo que hizo fue fortalecer las corporaciones públicas a través del reconocimiento de la dignidad de los derechos de los miembros de la corporación. Ustedes saben que a través de esa ley lo que se hizo fue que se incrementaron las remuneraciones de los honorarios por asistencia comprobada, para nuestro caso un aumento de 116.000 pesos por sesión, y se aumentó el tope de sesiones, ya no siendo 70 ordinarias y 20 extraordinarias, sino 80 ordinarias y 40 extraordinarias, que este tope anterior lo establecía la ley 1368 del 2009. No, ahora podemos sesionar hasta 120 sesiones en total al año, y estas sesiones tendrán una remuneración de 296.314 pesos por cada sesión. Además, ya es una obligación del municipio, del nivel central de la administración, asumir el pago de las cotizaciones a la seguridad social de los concejales y las concejalas, salud, pensiones, caja de compensación familiar y administrador de riesgos laborales. Por lo que sobre los honorarios que se reconozcan a los honorables concejales y concejalas no se realizan deducciones de este tipo, salvo pues las que dispone la ley de embargos y otras cosas. Pero por estos conceptos ya no se les realiza deducciones, ya no se les debe realizar deducciones, porque esto es un derecho que les reconoció la ley 2461 del 2025. Entonces, como esta ley está de hace poco, en nuestro proyecto la logramos incluir, modificamos pues las disposiciones que teníamos, la incluimos para tenerla compilada ahí. También traemos a colación, pues compilamos el artículo 67, que nos habla del reconocimiento de transporte para los concejales y concejalas que residen en áreas rurales, que como nuestro municipio es de sexta categoría, corresponderá a la administración central, pues con cargo el presupuesto de la administración central, el reconocimiento del transporte para los concejales que lo requieren, saliendo de su residencia en el área rural hasta el casco urbano y viceversa. Continuamos con el penúltimo título, que lo que nos va a compilar son las normas de participación ciudadana, cómo los ciudadanos y ciudadanas pueden hacerse partícipe de las discusiones de la corporación y cómo pueden incluso proponer proyectos de acuerdo, que era lo que les decía ahorita. La iniciativa de proyectos de acuerdo es del alcalde, de los concejales, del personero, del controlador. En este caso no tenemos controlador porque nuestro municipio no, pues es de sexta categoría, y de la ciudadanía a través del ejercicio de la iniciativa popular normativa.
que está establecida en la Ley 134 de 1994 y en la Ley 1757 del 2015. También pues hay otras formas de participación de la ciudadanía, como es uno de los mecanismos de participación ciudadana, como el cabildo abierto. Aquí lo que estamos haciendo es compilar las disposiciones que nos hablan del cabildo abierto, de las formas de intervención de la ciudadanía, y agregamos un capítulo especial sobre la rendición de cuentas del Consejo Municipal. Las disposiciones en la materia nos van a decir que todas las corporaciones públicas, entidades públicas y entidades y organizaciones privadas que administran recursos públicos tienen el deber de rendición de cuentas, porque es a través de ese ejercicio que la ciudadanía participa activamente en el control de la gestión pública. Eso es el artículo 270 de la Constitución Política. Finalizamos con el artículo de disposiciones finales, que lo que vamos a hacer también es compilar muchas normas respecto a cómo se elaboran y guardan las actas de conformidad con las normas en la materia y la ley de archivo, la 594 del 2000, y los actos que corresponden al Archivo General de la Nación. El tema de las publicaciones, cómo se deben garantizar las comunicaciones. En el actual reglamento interno, por ejemplo, se hace mucha referencia a algo que se llama Gaceta del Consejo. La Gaceta del Consejo puede ser garantizada en municipios que tienen la posibilidad de costear los costos de publicaciones, el ISBN y las demás cosas de inscripción ante el instituto, ante la Sociedad Colombiana del Libro, el instituto, algo así, pero eso debe tener un registro y todo un tema de publicaciones que nosotros no estamos en las condiciones de sufragar, porque pues, somos una corporación pequeña que tiene unos ingresos establecidos por la ley. Entonces, lo que nos dio la ley 1551 del 2012 es, si usted, Consejo, no tiene los recursos para garantizar la publicación en la Gaceta del Consejo, puede publicar sus acuerdos y demás actos a través de cualquier medio que sea eficaz y expedito. Nosotros tenemos uno, y es el portal web de la corporación, consejo-yolombó-antioquia.gov.co, que es donde habitualmente y de forma periódica publicamos los acuerdos municipales, los actos administrativos que expide la mesa directiva y el señor presidente, y la demás información que es de interés de la ciudadanía, asimismo las redes sociales. Ese medio nos va a decir la ley 1551 del 2012 y el artículo 67 el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, es un medio idóneo para las publicaciones. Entonces nosotros eliminamos en este proyecto eliminamos esa denominación de Gaceta del Consejo para cambiarla por publicación en el portal web, porque nos lo permite la ley. Así dejamos de tener una disposición que abiertamente no podemos cumplir porque no tenemos los recursos para sufragar las publicaciones que corresponden, y nos adaptamos las disposiciones a las normas que nos permiten hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. También en este título final vamos a encontrar la posibilidad de que los honorarios concejales y concejalas puedan hacerse partícipe de las sesiones a través del uso de herramientas a través de TICs. Es decir, que excepcionalmente cuando el concejal o la concejala tenga alguna situación de fuerza mayor aprobada por la mesa directiva, siempre que no se torne predominante, podrá hacerse partícipe de las sesiones de la corporación a través de videollamada, de herramientas de teleconferencia, siempre que la corporación cuente con los medios para tal efecto. También establecemos normas sobre las votaciones electrónicas, hacer uso de las herramientas de TIC para las votaciones electrónicas, porque nos lo permite la norma. Y de esta forma, y agregamos una disposición de integración normativa. ¿Qué es la integración normativa? En nuestro actual reglamento interno está de una forma no tan técnica al decirnos que las modificaciones que se hagan a las normas que se citan en el reglamento interno se entienden incluidas al reglamento interno. La integración normativa es decir, todas aquellas modificaciones en materia normativa van a surtir efectos dentro del reglamento interno. Por eso ustedes verán que el reglamento interno no tiene algunas disposiciones específicas, como el número de miembros de la corporación, porque eso puede cambiar. La ley 132 del 94 nos va a establecer los miembros de la corporación según la cantidad de habitantes del municipio. Eso puede ser fluctuante, y siempre estamos hablando de los 50.000 habitantes que se requiere para subir 2 miembros de la corporación, eventualmente podría pasar.
También, por ejemplo, no hacemos referencia a que el municipio está clasificado en sexta categoría, sino que nos integramos dentro de ese grupo, tercer grupo de clasificación, como municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Porque lo que debemos tener presente es que eventualmente nuestro municipio podría llegar a una quinta categoría. ¿Por qué no pensárnoslo a un mediano riesgo, a un mediano plazo, perdón? Me confundí con el riesgo porque hace poco estaba revisando el informe del cumplimiento de los indicadores de la ley 617 del 2000, elaborado por la Gobernación de Antioquia, y se destacaba que el municipio de Yolombó contaba con un buen rendimiento fiscal, y pese a que, por ejemplo, tenemos unos cupos de endeudamiento aprobado. Entonces eso hace que el municipio de Yolombó esté muy lejos del tope de gastos de funcionamiento y que tenga un buen desempeño en el manejo de sus finanzas públicas. Ello debemos catapultarlo para que pues, nuestro municipio pueda llegar a quinta categoría. Además, por ejemplo, recientemente se aprobó el acto legislativo por el cual se modificó el sistema general de participaciones, que lo que va a hacer es que a los municipios, asuman nuevas competencias y por ende reciban más recursos. Los recursos que recibimos por participaciones del sistema general de participaciones van a duplicarse progresivamente con la aprobación de la ley de competencias que en estos momentos está en discusión en el Congreso de la República. Así que eventualmente el Consejo Municipal tendrá más funciones, el municipio tendrá más funciones y más recursos, y sumado a ese buen manejo de las finanzas públicas, a ese buen desempeño fiscal del municipio, podemos estar viendo dentro de poco una quinta categoría, o en general pues lo que se busca es que el reglamento permanezca actualizado pese a las variaciones que pueda tener el municipio en este aspecto. De esta manera terminaría el proyecto, pues el proyecto que se propone a consideración de la plenaria, y pues lo que empezaríamos entonces como la ronda de dudas, de inquietudes que ustedes puedan tener a efectos de que podamos empezar a conversarnos en torno a esto. Muchas gracias, Allen. Entonces, en cuanto a lo que yo entiendo, nosotros en el título tercero es donde más tendríamos como competencias para hacer algún tipo de modificaciones, ¿cierto? En principio sí, porque ahí es donde tenemos mayor creatividad, como se dice, para establecer normas de cómo funciona la corporación. Pero a lo largo de todo el articulado, los 200 y pico artículos, hay normas que podemos modificar siempre que no se contravengan las disposiciones legales y constitucionales y las que lo reglamentan. Y ya que, como les decía, en principio pues es costumbre que estos reglamentos internos sean compilatorios de muchas normas. Ustedes pueden revisar las 75, 77 páginas del proyecto de acuerdo y van a encontrar referencias a las normas por todos lados, porque ese es el deber ser. O sea, la corporación debe decir, yo hago esto porque esta norma me lo permite. Entonces, lo que no esté específicamente regulado por la norma y tenga que ver con el funcionamiento de la corporación, lo podemos modificar. Principalmente va a ser el título tercero del funcionamiento interno de la corporación y el título quinto sobre el funcionamiento de las comisiones permanentes. Pero en general cualquier artículo sobre el que tengamos dudas, lo podemos revisar para establecer qué modificaciones o hasta dónde llega nuestra competencia para modificar aspectos al respecto. Por ejemplo, nosotros ahí seríamos autónomos para decir que si un concejal no está el 30% de la sesión, no se les pagarían los honorarios. Ese tipo de cambios se podrían hacer ahí, o ¿sí tenemos la competencia para hacer ese tipo de cambios o no? Sí, lo que nos establece el artículo 66 de la 136 de la 24, modificado por el 2 de la 24 de 31 del 2025, me perdonan la rapidez, pero eso está en el reglamento interno, es que a los concejales se reconocen honorarios por asistencia comprobada a sesiones. Ahora bien, ¿qué se entiende por asistencia comprobada a sesiones? Lo que haya establecido la corporación, que es el tiempo reglamentario para permanecer. Eso es de competencia del Consejo. Si ustedes ven en el título octavo que nos habla de los derechos y deberes de los concejales, está dentro de los deberes permanecer, por ejemplo, el 70% del tiempo reglamentario en la sesión. ¿Cuál es el tiempo reglamentario? 4 horas. Esto en el proyecto de acuerdo que estamos hablando. Pero esto se toma del reglamento interno que actualmente tenemos vigente. El reglamento interno nos dice que se debe permanecer el 70% de las sesiones actualmente. Y el 70% de las sesiones son de 4 horas, 3 horas, menos de 3 horitas, porque 3 horas serían 75, 2 horas.
Yo lo digo no porque quiera pues que se modifique eso, sino que como en esos aspectos que han estado un poquito más como las discusiones dentro de la plenaria, pues si es de autonomía de nosotros, tratar de hacer esos cambios en acuerdo con todos para que de verdad, porque no sería nada pues como cambiar un reglamento por otro prácticamente igual. Si queremos hacer cambios positivos y que mejoren pues el funcionamiento, sí debemos de analizar todo ese tipo de cosas para que después del otro año el presidente, si así lo quiere, lo haga cumplir y sea todo mucho más ordenado. Qué pena, actualmente a mí me surge una duda porque yo lo revisé en el actual reglamento interno. La obligación es permanecer el 70% del tiempo del tiempo que dura la sesión. Eso es problemático, porque no nos está hablando entonces del tiempo reglamentario, que son 4 horas, sino del tiempo general que dura la sesión. Si la sesión se declara permanente y dura 7 horas, estamos hablando del 70% de las 7 horas. Eso es en competencia de ustedes. Ustedes pueden establecer que es el tiempo sobre el tiempo reglamentario o sobre el tiempo que dure la sesión. Pero actualmente el reglamento dice sobre el tiempo que dure la sesión. Si la sesión es permanente y dura 10 horas, el 70% son 7 horas. Es decir, que si no asiste 7 horas, no cumple con el tiempo reglamentario y se entiende que no asistió a la sesión. Permiso, señor presidente, buenos días para todos. No, porque es lo que yo digo, la ley dice la asistencia comprobada, asistir y venir, firmar actas, ya sobre el tiempo lo hemos debatido y tratamos de buscar que haya mayor permanencia en el recinto. Yo diría que cambiar lo que tenemos ahí es un poco complejo, pero por ejemplo lo que exponía el joven frente a la permanencia del 70% del tiempo reglamentario. Entonces, por ejemplo, cuando la sesión dura 1 hora, si alguien de la comunidad dice, no, eso no sube en el tiempo reglamentario, no sube el 70%, no nos podrían pagar a nadie en horarios. O sea, porque el tiempo reglamentario son 4 horas, la asistencia de todos los honorables concejales tendría que ser mínimo o cercana a las 3 horas. Entonces, depende del tiempo que dure la sesión. Ahora bien, uno dice, y es una posición que yo he manifestado frente a los puntos del orden del día. O sea, si el orden del día tiene 10 puntos y yo estoy en 7, diría uno que cumplió y se retira. Y hay veces que la sesión se alarga en unos puntos o proposiciones de varios, se vuelve muy extensa y puede que dure más de lo que uno prevé y se retiró por cualquier dificultad o por cualquier compromiso previo y se abordaron los temas fundamentales. Y proposiciones de varios se extendió, se volvió un debate que no estaba proyectado y a veces proposiciones de varios se nos extiende y se nos extiende. Entonces si yo me retiro después del punto 6 o 7 porque digo no, ya estuve el tiempo necesario y la sesión se alargó mucho por cualquier tema y me retiro, entonces no tendría derecho. Porque a mí me parece que es importante también el orden del día, o sea, de la duración y lo que está proyectado entre el orden del día. Si hay 7 puntos, ustedes retiren el 6 por decir algo, para mí estuvo más del tiempo, de lo necesario dentro de la sesión. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Banadejo López. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenidos a la corporación. En estos casos, yo siempre me he pegado mucho de lo que dura la sesión, que supuestamente son 4 horas. Puede que uno tenga algo programado. Aparte, contando esas 4 horas, ya usted se programa más o menos para retirarse. Porque muchas veces, como dice el compañero Oscar, la sesión se alarga a veces por temas que no son realmente muy importantes. Entonces yo pienso que sobre las 4 horas se debería contar el 70%. Y aparte de eso, hay veces hay cosas de fuerza mayor. Usted tiene que retirarse a la hora de estar acá o algo por cosas de fuerza mayor, o no asiste a la sesión por causas de fuerza mayor. En ese sentido, si usted tiene una calamidad familiar y no existe la sesión, esa sesión no hay forma de pagarla, de todas maneras se pierde en una calamidad. Gracias, presidente. Pero es una pregunta. Antes de eso, pues, en línea con lo que decía el honorable concejal Oscar, yo lo que les propondría, por ejemplo, sería una fórmula medio intermedia, y es,
se puede seguir estableciendo que es el porcentaje que ustedes quieran establecer como asistencia comprobada sobre el tiempo que dure la sesión, siempre que no exceda el tiempo reglamentario. Es decir, lo que nos va a decir eso es, si la sesión duró 1 hora, computo el 70% sobre la hora, pero si duró 5, computo el 70% sobre las 4 horas. Eso sería una posibilidad de establecer que sobre el 70% del tiempo, sobre el tiempo que dure la sesión, siempre que no exceda el tiempo reglamentario. Eso ya nos establecería, si dura 40 minutos debe estar en el 70% de 40 minutos, pero si dura 10 horas debe estar en el 70% de 4 horas. Eso sería una solución. En cuanto al tema de fuerzas mayores y para el pago en horarios, la ley es clara, asistencia comprobada a sesiones, no nos dice que se pueden pagar en casos de fuerza mayor, porque los honorarios tienen una concepción diferente al salario. Los honorarios son una retribución por efectivamente asistencia comprobada a una junta directiva, por ejemplo. Uno no ve que a un miembro de una junta directiva le reconozcan honorarios a una sesión que no fue, porque los honorarios lo que buscan remunerar es el tiempo que yo dedico de mi tiempo de labor a la asistencia de una junta. Entonces, básicamente lo que está diciendo la ley 2461 es, su tiempo para ir a esa sesión cuesta 296.314 pesos, porque eso le remunera el tiempo que usted deja de trabajar. Pero en caso de fuerza mayor, la ley no lo va a reconocer porque no, o sea, la concepción de honorarios imposibilita eso per se. Es por eso, por ejemplo, que cuando hay concejales con incapacidad, la incapacidad no se paga con cargo al rubro de honorarios, sino con cargo al Sistema General de Seguridad Social, porque a ustedes se les paga, se les cotiza la Seguridad Social como independiente. Entonces ustedes tienen el derecho de incapacidad por parte del Sistema de Seguridad Social, no por ser concejales, sino porque ustedes son independientes que cotizan al Sistema de Seguridad Social. Pero la concepción de los honorarios desplaza toda posibilidad de pagarlos sin que yo venga, aún en fuerza mayor. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a quienes nos ven a través del canal y las redes. Yo tengo muy claro que una persona es concejal, primero puede ser concejal porque es un bacalao, o sea que tiene los votos porque otro se los coloca. En 4 condiciones, y también puede ser eso una mezcla. En segundo lugar, o una de las condiciones es porque tiene trabajo comunitario. Tercero es porque tiene cómo financiar la campaña. Y cuarto es porque tiene mucha burocracia. Esos son los 4. Entonces yo le digo, para venir al consejo fuimos 150 concejales. Todos luchamos para llegar acá. Yo sí creo, yo no es que esté en acuerdo ni en desacuerdo de esto, pero sí que lo que se aplique, lo que el reglamento es de obligatorio cumplimiento. Yo le pregunto a ustedes, ¿de obligatorio cumplimiento o la mesa directiva? ¿De quién depende que lo cumplan? ¿O la mesa directiva tiene la disponibilidad o la discrecionalidad de hacer cumplir algunos puntos y otros no? Muchas gracias, señor presidente. El reglamento interno es de obligatorio cumplimiento. El reglamento interno es un acto administrativo, un acuerdo municipal. Ustedes, cuando hacen el juramento que está establecido en la Constitución, en el ley cuarta, dicen: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir y desempeñar fielmente los deberes que me impone el cargo y cumplir las leyes, las normas, los acuerdos, las ordenanzas, etc. El reglamento interno es de obligatorio cumplimiento. Lo que se dice siempre, y es pues también constitucionario, es que a la mesa directiva le corresponde la interpretación en las dudas de aplicación del reglamento interno. Eso mismo está establecido acá, porque lo que no podemos permitir es que ante una duda no haya norma que aplicar. Pero el reglamento interno es de obligatorio cumplimiento. Precisamente por eso hay algunas disposiciones que se varía su transcripción en este proyecto, a diferencia del reglamento interno que tenemos actualmente vigente. Porque personalmente a mí me suscitan muchas dudas de interpretación algunas disposiciones. Hay falta de técnica en algunas transcripciones, como por ejemplo en el reparto de tareas de las comisiones.
Yo sé que ahorita es todavía como más complicado. Me contaban, por ejemplo, que había una duda sobre las normas de policía. Entonces, cuando nos dicen normas de policía, entendemos que se refiere a la Policía Nacional de Colombia. No, las normas de policía son algo más grande que la policía en sí mismo. Las normas de policía son las facultades de la administración para sostener para mantener la convivencia y el orden ciudadano. Esas son normas de policía. Pero entonces, el reglamento es obligatorio cumplimiento indudablemente, y aún más cuando se lo da la propia corporación. Si yo me doy normas es para cumplirlas. Es como un acuerdo en la casa. Si yo en la casa digo a las 8 después de las 8 de la noche nadie viene, pues nadie entra, porque nos dimos esas normas de convivencia. Entonces, pues ahí la duda se desplaza totalmente porque es de obligatorio cumplimiento, no solamente porque ustedes lo juran, no solamente porque es un acto administrativo de obligatorio cumplimiento que tiene presunción de legalidad mientras no se declare inválido por el Tribunal Administrativo Contencioso Administrativo, sino también porque es una norma que nosotros nos damos para nuestra convivencia. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancourt. Gracias, señor presidente. No, centrándonos pues como la primera discusión inicial, que es el tema del horario y la permanencia en el recinto. Mi percepción personal, y hablo desde el desconocimiento porque no soy abogado, y uno lee la ley, y el reglamento del Consejo no puede estar por encima de la ley, ¿cierto? Eso está claro. Entonces, ¿qué dice la ley? Asistencia comprobada. Y si yo estoy el 50% de la sesión, por decir algo, yo vine, dije presente, estuve hasta el saludo del presidente, y me retiro de la sesión. ¿Quién demuestra que yo no estuve hasta el 70%? ¿Cómo se demuestra eso? Y lo que dice la norma, ya, y no quiero entrar en debate, sino buscando que el reglamento quede claro. O sea, ¿qué dice la norma? Asistencia comprobada. Yo tengo cómo comprobar que asistí a la sesión, y eso es lo que habla la norma, la ley como tal. Si nosotros llevamos eso a tiempo, que lo hemos tratado de hacer por de pronto algunos comentarios y que algunos se retiran y hay otros que de pronto llegan tarde y no están el tiempo necesario de la sesión supuestamente, pero eso es lo que yo digo, que hay no hay claridad en la norma porque simplemente exige asistencia comprobada. Yo digo que eso es un tema ya más de conciencia y de ética personal y laboral. Si yo tengo que hacer un compromiso y me voy y lo hago, sé que hice mi función dentro del consejo en esa sesión. Por ejemplo, la mayoría de las sesiones cuando invitado, yo tengo que hacer alguna pregunta, nunca me retiro hasta que me den la respuesta de lo que yo necesito saber. Hago la pregunta, espero la respuesta y muchas veces me retiro. Pero es un tema más de participación personal, del que piensan solo en el tema electoral también, que lo vean y que asiste y tal cosa, porque eso también se lo puede cobrar a uno con votos. Si usted siempre retira la sesión y no participa, también eso lo señalará con votos. Pero a mí me preocupa y es el tema de la legalidad, de ir más allá, por encima de la ley. En el reglamento anterior se modificó, yo varias veces lo planteé. Si a alguien no le pagan los honorarios y demuestra que asistió a la sesión, como ahí entraría pues un tema jurídico, pero para mí nos gana, porque lo que dice la ley es que asistió a la sesión. Gracias, señor presidente. La ley nos dice asistencia comprobada. El kit del asunto está en qué se entiende por comprobado. Al estudiar diferentes reglamentos internos, las jurisprudencias de los diferentes tribunales contenciosos administrativos han establecido que comprobado es lo que establece el reglamento interno, porque es la posibilidad de establecer la norma de funcionamiento. O sea, al Consejo le corresponde establecer la norma de funcionamiento, indudablemente, artículo 31, 37. Artículo 31, los consejos expedirán reglamento interno para su funcionamiento, en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a las comisiones, a la actuación de los concejales, a la validez de las convocatorias y de las sesiones. Con base en la validez de las sesiones, las diferentes decisiones de los tribunales contenciosos administrativos, que son los encargados de revisar la validez de los acuerdos, han establecido que se entiende por comprobado lo que se establezca internamente en el funcionamiento de la corporación, que con base en este artículo debe estar en el reglamento interno de funcionamiento. Es por eso, la discusión es posible darla, e incluso ustedes pueden ver que cuando se aprobó este reglamento interno, pues el actual reglamento interno vigente, fue surtido
a la controversia, pues a la revisión jurídica del Tribunal Contencioso Administrativo por parte de la solicitud de revisión que hicieron la gobernación del departamento, a quien corresponde solicitar la revisión de la validez de los acuerdos. En ningún momento dicen, por ejemplo, ese artículo es inválido, porque es una posibilidad. Se ha entendido jurisprudencialmente que comprobado es lo que establezca la norma interna de funcionamiento. Entonces, ahí, o sea, el fundamento legal es ese. La jurisprudencia de los tribunales contenciosos administrativos nos permiten establecer, con base en este artículo 31, que yo comparto esa interpretación, porque lo que me está diciendo es cuál es la validez de las sesiones. Porque si yo no establezco que las sesiones pueden durar hasta esto y que los concejales deben actuar en la sesión hasta esto, pues me queda el vacío, porque entonces efectivamente asistencia comprobada a las sesiones sería venir, firmar e irme, pero yo asistí, porque fui. Entonces, ese es el fundamento legal. Ya el verdadero debate que deben dar ustedes es qué se entiende por asistencia comprobada. ¿Qué es comprobada? La fórmula intermedia que yo les propongo es la que está establecida, el 70% de lo que hubiera la sesión, siempre que no exceda el tiempo reglamentario. Sería una posibilidad. Ya ustedes entrarían a definir, por ejemplo, qué es el tiempo reglamentario. Porque, por ejemplo, el Consejo Distrital de Medellín establece en su reglamento interno que las sesiones duran hasta 3 horas. Entonces, el de nosotros es el que establece que dura 4 horas. Bueno, en ese orden de ideas me parece importante, y hablo desde la experiencia y lo que ha pasado en el Consejo, que las sesiones también deben de tener un mínimo de duración, determinar un mínimo de duración, porque me pasó Marta, no sé si recuerda, el año pasado yo llegué 5 minutos tarde, o el año pasado, no, el periodo pasado, y ya la sesión se había acabado. Duró 5 minutos la sesión, sí mucho, cuando yo llegué se había acabado. Entonces, es normal pues que muchos llegamos tarde, y yo hablo de lo que... Y ese día todos derechos honorarios, menos Oscar, porque no dije presente. Pero yo vine al recinto, ya la sesión se había acabado, no tenía derecho. Es claro que no tenía derecho, pero sí debe dar entonces un mínimo, media hora, qué sé yo, porque hay días que el orden del día no tenemos mucho que hacer, pero si entonces si vamos a terminar un máximo del periodo como tal, pues como de la duración de la sesión de 4 horas o de 3 horas, que ya lo determinaremos más adelante si es necesario las 4 con 3 horas para declarar sesión permanente, también deberíamos tener un mínimo, no sé, de 30 minutos, que también es como para que quede ahí cuando vamos a entrar a la discusión, porque si no ha pasado, y a mí personalmente me pasó que vine 5 minutos tarde y no hubo sesión, y ya se ha acabado. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Bueno, muy sonido, ¿sí se escucha? Bueno, buenos días, bienvenidos salen a la corporación. Muy importante hoy esta sesión donde estamos compartiendo algunas inquietudes de reglamento interno. Saludos a nuestros honorables corporados y a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Dentro de las atribuciones legales del Consejo, teníamos como una inquietud, y ahora lo dijiste, pero no me quedó bien claro, que dice disponer lo referente a la policía y sus diferentes ramos, sin contravenir la Constitución, las leyes y las ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador. En este numeral 1, ¿qué quiere decir que disponer lo referente a la policía? Porque es que nosotros nunca tenemos nada que ver con la policía. Siempre sabemos que por ley el jefe inmediato de la policía es el alcalde. Nosotros como concejales, pues, ¿cuál es la atribución ahí? La otra es que... Doña Marta, qué pena. Lo que pasa es que no hemos terminado como este tema. Entonces, antes de empezar con lo que tenemos subrayado. bueno, entonces ahorita con todo Sí, eso... primero acabamos con el tema que tiene la palabra el concejal Vanessa López. Qué pena, doña Marta. Muchas gracias. Pues yo pienso que nos estamos como enredando sobre el porcentaje de la estadía aquí en la plenaria. Yo pienso que eso lo podemos mermar y listo. Es que está que el 70%, podemos ponerlo el 50% o el 40%. Es que ya cada conciencia el que quiera quedar o el que quiera ir. Lo mismo el tiempo mínimo de la sesión o máximo. Yo creo que sobre ese máximo de la sesión es donde se debe calificar la estadía en el Consejo, no sobre la sesión permanente. Yo pienso que en tarea de nosotros, para que evitemos tanto inconveniente y tanto desacuerdo, sí sería nosotros mismos modificar el punto. A ver, analizar bien el punto
y ver qué tiempo mínimo deberíamos ponerse en la sesión, o solamente tener como disposición la firma de la estadía de la llegada a la plenaria, porque es que cada rato sucede el mismo problema, pero es por ese punto que nosotros mismos podemos modificar. Gracias, presidente. Se me pasa. Bueno, ahorita sobre lo que decía el concejal Oscar, sobre cómo se cuantifica. La ley 136 del 94 nos establece que a través de secretaría se debe llevar un registro de la permanencia de los concejales en el recinto. Es decir, corresponde a la secretaría establecer con cuidado milimétrico en qué momento ingresó el concejal. A través de eso es que se lleva la cuantificación del tiempo reglamentario. Luego, sobre... ¿Cuál era? Sí, eso lo sale la ley. Bueno, ¿cuál era mi intervención sobre la última intervención del concejal Banano? Iba en línea con esto. Recuerden lo que les decía, que nosotros como en el marco de los fines esenciales del Estado y los principios de la función pública. Uno de los principios del artículo 209 de la Constitución Política es la moralidad en la función pública. Decir que el 30% de asistencia a una sesión es una asistencia comprobada es cuando menos dudoso, por una cosa. Hagamos el símil con los funcionarios. Si a los funcionarios se les paga un salario, a los funcionarios no les está permitido faltar en el tiempo. De hecho, es una obligación. Está en el artículo 39 de la ley 1952, Código Penal Disciplinario, y es una obligación de los servidores públicos dedicar la totalidad del tiempo reglamentario al ejercicio de sus funciones, que son 44 horas para los funcionarios públicos. Es decir, si un funcionario no cumple con las 44 horas, se entiende que está incumpliendo sus deberes y consecuencialmente tiene derecho, pues no sé si eso es un derecho, un beneficio, pero sí pues tiene las posibles connotaciones de índole disciplinaria que tiene, e incluso las connotaciones penales, porque es que yo me estoy apropiando indebidamente de recursos públicos que no estoy ejecutando mi labor. Entonces, la invitación es a causar el debate en el marco de la moralidad pública. Si yo llego, voy al 30% de la sesión, pues eso es cuando menos dudoso. Un 70, un 60, pues uno dice ya permaneció más del tiempo de la mitad, pues uno dice ya entiende las diferentes situaciones, pero tampoco pues llegar al 30, 20, al 15%, vine y firmé y me fui. Eso es... Podemos hacer el símil con la obligación de los funcionarios. A los funcionarios están en la obligación de dedicar el tiempo reglamentario al cumplimiento de sus funciones. Ya es, no, ¿qué horas extras? Yo decido si las hago o no, porque mi obligación es 44 horas, en el caso de los funcionarios. Entonces ustedes podrían hacer el símil con eso, siempre guiándose por la moralidad administrativa. No creo que sea moralmente, moral en virtud del principio de moralidad, que con la mera firma, ese es mi concepto, con la mera firma se entienda que existe a la sesión. Sí, no, muy importante tocar este tema. Yo creo que don Nicolás, que ha sido uno de los voceros pues, de que se cumpla esa parte del reglamento, le queda ya como muy claro, ¿cierto? Porque siempre teníamos una duda ahí con ese tema. Pienso yo que si en el Consejo de Medellín hay 3 horas reglamentadas donde se tocan temas de una metrópoli, nosotros también podríamos tenerla incluso en 3, en 2 y bajar el porcentaje, porque es que esto no pienso yo, no se trata de usted estar aquí 8 horas y que la participación sea mínima, su participación en los temas pues del municipio. Ahora, si usted está 20, 30 minutos y aporta y estudia y lee y opina sobre lo que está tratando, yo creo que es mucho más valioso que hace 10 horas aquí sentado. Y es bueno tocar el tema por lo mismo, porque es de los que más ha levantado un poquito de suspicacia entre los mismos compañeros. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Señor presidente, yo lo he tenido claro, el que lo tiene que tener claro es la mesa directiva, que no lo hace cumplir. Yo lo he tenido muy claro y yo no me pongo a nada, sino que lo que se aprueba aquí se cumpla. Yo lo he tenido muy claro y
me da pesar con algunos que les incomoda que se haga cumplir el reglamento, pero sí, ese fue nuestro juramento. Y luchamos todos para llegar acá. Sí, pues se puede modificar, pero mientras que no se modifique, se debe cumplir el actual. Muchas gracias, señor presidente. Así es, concejal, pero igual a usted nunca lo vemos hablando de que solo tienen voz los representantes de cada bancada o que cuánto tiempo dura la intervención de los invitados, sino muchas veces solamente en esos temas de, entonces como que no estamos siendo un poquito coherentes ahí con lo que, si tiene la palabra el concejal Norberto Morales. Sí, presidente, buenos días para todos. Yo también quería hacer énfasis en eso y nos estamos enfrascando en algo pues que es relativamente sencillo. Como estaba diciendo un compañero, muchas veces que se ganan que estar aquí 4 horas y no participen, no se haga un aporte, no se socialicen los proyectos, no se estudien, ¿cierto? Y también quería decir eso, pues, la coherencia, porque exigimos una cosa, pero no cumplimos otras. Entonces, si vamos a cumplir el reglamento, entonces vamos a cumplirlo todos, pues. Vamos a cumplir todo lo que dice el reglamento al pie de la letra. Vamos a respetar el uso de la palabra. Vamos a respetar cuando el otro compañero esté interviniendo, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas que no se cumplen y nos pegamos de una, pero las otras no. Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes en ese aspecto. Con lo mismo con el uso de la palabra. Hasta donde tengo entendido, el reglamento solamente dice que es como 2 veces el uso de la palabra. Y muchas veces, y usted también, no, empezando que no respeta el uso de la palabra. Empezando que no respeta el uso de la palabra, entonces eso es a lo que nos referimos. Si vamos a cumplir, vamos a cumplir todo. Gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez porque lo señalaron prácticamente. Sí, Norberto, honorable concejal, es que nosotros, como decían Tanas Mocus, yo vine porque quise, a mí nadie me pagó para que viniera. Nosotros hemos luchado mucho por llegar al Consejo, yo especialmente que no he tenido ni burocracia, ni dinero, ni he sido un bacalao, solo con servicio. Pero el hecho de que yo haya intervenido, entre comillas, interferido el reglamento interno, eso tuvo consecuencias, que fue que la Comisión de Ética me mandó un memorial que yo se lo mostré a unos abogados y me dijeron, ¿qué es esto, por Dios? La Comisión de Ética, porque esta incoherencia tan aterradora que tiene que esto no tiene ni pie ni cabeza. Yo les invito a la Comisión de Ética, que cuando vayan a marear un memorial, pues sepan, porque yo me pregunto, ustedes saben, le voy a leer los reglamentos de la Comisión de Ética, las funciones. Permiso un momentito. Comisión de Ética. El Consejo conformará una comisión de ética encargada de conocer los casos de conflicto de intereses y de violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. Lo repito, de violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los concejales. Asimismo, hará seguimiento a la conducta general que deben observar los concejales del municipio de Yolombó. Porque yo he visto que el honorable concejal Norberto ha intervenido hasta 5 veces y es de su corriente, honorable presidente. Pero es que aquí no se ha establecido ley de bancadas, veo yo, pues legalmente. Y si establece ley de bancadas, usted, que es el presidente, es el encargado de hacer cumplir, porque es que uno tiene, cuando esté allá, uno en la presidencia, se le presentan casos que uno tiene que tomar
La vocería, por ejemplo, cuando yo estaba en la presidencia, yo les dije a más de uno si lo captarían, que si me decían que se iban a retirar, yo le decía que leyera el artículo que decía eso. Pues no les decía nada más, pero sí es importante que yo sí, ustedes me refriegan aquí que yo he quitado la voz, le he quitado la voz a ciertas personas, a cierto concejal. ¿Pero por qué? Porque también ha interpretado mal lo que yo he pensado. Y si aquí yo he sido uno de los que más he debatido y he dicho la verdad. Hay concejales que no dicen, porque tal vez no dicen las cosas como las digo yo, porque tal vez no esperan algo de la administración. Pero yo digo una cosa, nosotros venimos aquí en representación del pueblo, y este manual de convivencias me parece muy bien que se discuta, como lo dice el noble concejal Banadejo. Claro que también es el colmo de lo que dice él, dice venir con la firma y listo. No, es que aquí no nos obligaron a venir, uno viene aquí es a trabajar por la gente, y si algo, no es que vaya yo a sacar en cara nada, pero yo tengo solo un mandato: servir, porque es que a mí nadie me quita lo servido. Y no es que él va a obligar a las otras personas a servir, no, pero sí debemos cumplir y respetar los que nos eligieron, porque es que si yo vengo aquí y no estoy como consciente de mis funciones, estoy respetando a nuestros electores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. No, me alegra enormemente que durante su estancia en la mesa directiva se haya cumplido el reglamento, me imagino que en un 80 o en un 100%, y es de valorar eso. Igualmente, a mí me ha tocado un poco difícil. Yo me acuerdo de un día que una de mis funciones también es garantizar, pues como velar porque esté en orden la sesión, y me acuerdo que a usted le dije como 6 veces, concejal, por favor, ya, y usted seguía hablando y llevando y fomentando el desorden, entonces es un poquito complicado. Pero trataremos de mejorar, y para eso estamos trabajando. Yo creo este reglamento interno para que las futuras mesas directivas, ojalá que lo puedan hacer aplicar, y nosotros también como concejales podamos seguir ese reglamento y llevar las sesiones de una muy buena manera. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancourt. Otra duda que tengo frente al uso de la palabra, y estoy de acuerdo pues que no se cumple, y qué tal exigir cumplirlo, me parece complejo, porque aquí se replica mucho y a veces cualquier tema que uno se toca de manera general se toca de manera personal por el simple hecho de ser uno el que lo diga. Así tenga razón, eso le buscan y tratan de opacar. Tengo una pregunta, Salén, referente a temas que uno ve en el Senado, que en el Consejo pasan mucho, de frente al artículo 105 de la ley quinta de 1992, que prohíbe que en el Senado se lea. O sea, en el Senado hace poco una ministra que le hicieron réplica y le dijeron, Senado, ministra, aquí no se puede leer, y nos pasa mucho acá. O sea, uno ve que hay concejales que vienen y leen, o sea, traen todo anotadito, el discurso, lo que van a decir, y está prohibido. O sea, si en el Senado está prohibido, nosotros no un par. Nosotros no debemos traer lecturas y hacerlas en el Consejo. O sea, hay que traer apuntes o tener apuntes, notas, y basarnos en eso y argumentar más desde el argumento que venir a leer. Eso le dice la norma y no se cumple tampoco. Yo lo he dicho en varias ocasiones y es como refrescándole a los honores, y tampoco yo permito que lean. Pues no me parece tampoco tan grave, pero no se debe. No es el deber ser. Y cuando decimos vamos a cumplir el reglamento, entonces los invito a que cumplamos el reglamento, porque el reglamento hay muchas cosas, y vuelvo y digo, el uso de la palabra, el tema de la ley de bancadas es de difícil cumplimiento, y si los partidos no cumplen, si los partidos no tienen unos reglamentos claros, entonces no están enmarcadas pues las funciones de cada concejal dentro de su bancada como tal. Aquí no hay bancadas, o sea, estamos por bancadas, pero no actuamos como bancadas a la hora de la votación. Entonces hay muchos temas en el punto de las bancadas que debemos analizar, porque hay que tenerlos porque es norma, pero hacerlos cumplir es muy complejo. El tema de doble militancia, hacerlo cumplir